Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. Perdón, buenas tardes. Para estas añoranzas de electricistas de este lunes, que por cierto ya anuncian el fin de agosto y que entraremos a septiembre, otro mes más que se nos va rápidamente. Solo me resta un comentario respecto a las dos anteriores, previo a agradecer a Radio ESME que nos permitan andar por las redes sociales. Bien, pues el punto es el siguiente. La duda de revisar los contratos colectivos es sobre que uno nota muy extrañado cómo en el sindicato todos los años 30 son del mejor sindicalismo posible para su época, donde no es una, digamos, parte de la corriente de Cárdenas. El movimiento obrero y en especial el Comité Nacional de Defensa Proletaria se crean de manera autónoma e independiente de Cárdenas, no del conflicto que le están provocando a Cárdenas, Calles y Morones. No, son parte, pero cada cual por su lado, ¿no? Y cosa curiosa, Morones, el que fue bien, muy sindicalista, el buen sindicalista electricista de los años del surgimiento del ESME, se va a convertir en términos del charrismo sindical, pero yo no sé por qué no se le denominó desde entonces charrismo sindical al sindicalismo que practicó la CROM, siendo Morones su líder, pero eso fue. Con Morones el ESME se llevó, llamémosle así, en santa paz. Morones no quiso obligar al ESME a ser de la CROM, se mantuvo cauto y precavido. Y el ESME no quiso plantearle conflictos a la CROM o planteárselos desde el ESME con la CROM. El ESME se dedicó en todo ese periodo de la CROM de Morones a crear la Federación de Sindicatos Electricistas. La federación que le va a permitir en todo ese periodo ir avanzando estado por estado, empresa por empresa, a crear la Federación Nacional de Electricistas y similares. Y en ese sentido, supongo yo que hubo un pacto. Nosotros nos dedicamos a los electricistas y punto. No vamos a hacer nada más que crear la federación. ¿De acuerdo, Morones? Y él dijo, de acuerdo, yo me dedico a todos los demás, no me meto con electricistas y santo y bueno. Entonces, Morones en ese sentido nunca agredió ni trató de que los electricistas fueran parte de ningún estado, y el ESME se dedicó a avanzar en todos los estados posibles. Y entonces en cada estado donde había empresa eléctrica, fundaron una sección de la federación. Y así estuvieron hasta 1933, justo en el periodo en que la CROM de Morones, como su nombre lo indica, y se hacía muchos chistes de eso,
se desmorona. O sea, la CROM de Morones se desmorona y se crea, por cierto, una CROM depurada. Bueno, entonces hablamos de esta parte del ESME justamente que empieza a fortalecerse sin la federación, pero sí como ESME. Otro día explicamos lo que sucede con esa federación y el pleito que hay ahí, aunque es de principio sencillo. Bueno, entonces surge justo en 1933, es, en especial, bueno, en especial Paulín y Breñal Vírez, y creo que hasta eh, David Roldán van a ingresar a la compañía de luz y van a ser inmediatamente, luego van a ser parte del comité central, venían otro día buscaré su formación dentro de, o sus empleos. David Roldán es del Politécnico, y Breñalvírez y Paulín son de la Universidad de la UNAM. En gran medida van a apoyar mucho la Facultad de Ingeniería. De Roldán no lo sé, pero sé que le pusieron a un salón de la Escuela de Ingeniería su nombre. Finalmente fue reconocido como un muy buen maestro. Y en el caso por ejemplo, de Breñalvírez, chequé alguna vez cuántas tesis se publicaron, ahorita no tengo el número, pero varios de los problemas de la empresa, de la compañía de luz, fueron tratados como tesis de licenciatura para resolver justamente problemas de la empresa. Y el asesor era el ingeniero Breñalvírez. Jacinto Viqueira Landa, posteriormente a estos, también hizo ese vínculo, nunca se alejó de su facultad de ingeniería y siempre se le reconoció cuando se jubila de compañía de luz, sigue en la facultad de ingeniería. Hay un vínculo pues ahí, pero lo llamativo, y por eso revisamos esto, es que después de esta generación de ingenieros que siempre hemos dicho que era lo máximo y que ahora nos enteramos que tuvieron bronca, que se dividieron, ¿por qué después de esta generación tan fuerte y fortalecida, obteniendo los mejores estatutos y el mejor contrato colectivo, llegó el charrismo sindical? Bueno, por eso yo siempre he supuesto que las grandes dudas de las grandes situaciones de los sindicatos está a lo interno, está en este caso en el contrato colectivo. Cuando tuve mis dudas sobre Rafael Galván, de igual manera me fui a revisar los estatutos del STER y a revisar en qué condiciones estaba quedando el contrato colectivo que se pactaba con el STER. Un día seguramente les puedo platicar. En tiempos, en aquella época yo no me hice galvanista y fui muy criticado por esto. Yo tenía justamente mis planteamientos al respecto porque había revisado tanto los estatutos del ESTER como el contrato colectivo que se logra unificar, y de ahí mis discrepancias con Rafael Galván. En fin, hoy, siguiendo aquella, si se quiere, hipótesis, revisamos los contratos colectivos posteriores al 36 y hemos encontrado cómo la empresa logró colocar en principio tiempo y alargar las revisiones contractuales. Entonces, justo por la división que se tuvo entre los ingenieros por entrar o no al partido oficial,
y ahí se divide y se divide el ESME, y porque la empresa se reorganiza y va a estar pactando cláusulas o va a estar ganando tiempo para enredar, para contener la aplicación conjunta de todo el contrato colectivo del 36. Todavía en 1940 se estaban discutiendo algunas de las cláusulas y los anexos del contrato de 1936. Ante esa división, confusión y debilidad, se fue colando el grupo de Juan José Rivera Rojas desde el interior del ESME. Entonces, encontramos esa debilidad, encontramos que efectivamente por ese medio las revisiones contractuales hasta el 42 fueron, por un lado, prorrogadas, por otro lado, las pláticas de aveniencia se fueron alargando lo más posible, y en especial los anexos de los contratos colectivos terminaban discutiéndose todavía cuando llegaba el siguiente contrato colectivo. Cuando le toca la contratación a Juan José Rivera Rojas, llegó el pacto nacional entre sindicatos y el pacto obrero patronal para decir estamos en guerra, no debe de hacer conflictos, broncas ni huelgas. Y eso convino para que propiamente la práctica, por no llamarle el método de revisión contractual, se sentara en sus reales y se vinieran todas las revisiones contractuales del 42 hasta el 50, fueron exactamente las mismas que en este pequeño periodo del 38 al 40. Revisiones de contrato a modo del nuevo dirigente que llegó al ESME, entonces en todas sus bases reales, su fuerza y su poder en esta medida. En fin, eso fue, encontramos pues respuesta a nuestra pregunta: ¿por qué de tan democrático llegó el tan charrismo? Esa fue la respuesta. Les pediría chequen las añoranzas de las que acabamos de pasar y la del convenio del 38, que van respondiendo a esta duda. No puede ser que un sindicato tan democrático de repente al otro año se convierta en antidemocrático. No fue así, fue un proceso rápido, pero a la vez corto y muy bien planeado. Dividir al ESME por parte de las empresas, aprovechar la circunstancia política para ganarse un terreno, ¿no? Ya lo comentamos. Bien, ahora nos toca un tema muy interesante. Alguna vez el compañero Modesto Gutiérrez me preguntaba si yo tenía y conocía algo de la cooperativa. Y propiamente le dije que no, en ese momento no. Yo le decía que además de esta cooperativa había otro intento de cooperativa y no he terminado de reunir las bases, la organización y la propuesta, pero justo en la última planta que construyó el sindicato en Valle de Bravo, y que hay mucha información para que todo el mundo sepa que Valle de Bravo fue construida por electricistas del ESME e incluso por la Compañía de Luz, y no fue la primera construida por Comisión Federal de Electricidad. O sea, la gran hidroeléctrica de Valle de Bravo no fue construida por Comisión Federal, fue la última de Compañía de Luz. Y hay pruebas de que se creó incluso la sección sindical de Ixtapantongo. Pues Ixtapantongo no es de CFE, hoy sí, después sí,
pero originalmente es de Mexican Lion Power Company. Entonces, este, este proyecto de Ixtapantongo, el ESME le propuso todavía al gobierno de Cárdenas una propuesta, pues, clara de crear una cooperativa de producción, que Ixtapantongo fuera propiedad del pueblo, que los socios accionistas de la cooperativa fueran el pueblo, unidos, por supuesto, al aporte de los trabajadores de Compañía de Luz, y que la administración o el manejo, digamos, de la cooperativa corriera por el gobierno, por el Estado, y el trabajo lo hicieran los electricistas del ESME, porque ya no iba a ser Compañía de Luz, sino una cooperativa de producción del pueblo. Y hacen la propuesta. Hay un debate, esta idea surge de un debate que se da en el periódico Universal y Exceso sobre si era posible que una empresa de esta naturaleza no tuviera propiedades privadas, que no fuera capital privado, sino, llamémosle así, capital social, capital del pueblo, no de un capitalista. Y en este debate, si puede existir o no, a través de las páginas del periódico, no están todos los debates en Lux, entonces tiene que estar consultando el periódico El Universal y Excelsior, y Breña Alvírez sostiene esta disputa de que si puede o no existir así, y la propuesta de la discusión no se sabe pues quién ganó, porque finalmente a Breña Alvírez le lleva la idea de proponer esta cooperativa de producción de electricidad, y le comentábamos de esto, que había esta propuesta. Desde entonces no he podido terminarla, pero sí encontré las bases de la cooperativa, que se establece. Lo que yo encontré, las bases, es de 1939. En 1930 se crea una cooperativa que se llamó Lux, y que después se transforma en cooperativa de los trabajadores y empleados de Compañía de Luz, que es a su vez la que se transforma en estas bases que aparecen en 1939. Y les comento que entonces vamos a revisar estas bases, y previo a eso existe digamos, la entrega de los documentos formales a al Departamento de Fomento Cooperativo y a la Secretaría de Economía, donde se va a reconocer a esta cooperativa. Este documento dice eh, Estados Unidos Mexicanos, Secretaría de la Economía Nacional. eh, Esta secretaría, de acuerdo con lo previsto en el artículo 18 de la Ley General de Sociedades Cooperativas, determina autorizar el funcionamiento de la Sociedad Cooperativa de Consumo del Sindicato Mexicano de Electricistas, SCL, Sociedad de Capital Limitado, en los términos del artículo segundo transitorio de la propia ley, con domicilio en la Ciudad de México DF, que llevará a cabo las actividades siguientes: la compra, distribución de artículos de consumo que necesitan los socios y sus familiares, la producción por cuenta propia de los mismos artículos para el fin antes indicado, sufragio efectivo, no reelección, México DF, a 16 de octubre de 1939. El jefe del Departamento de Fomento Cooperativo, Rafael Mayén, y el secretario Efraín Buenrostro. Ya dice Fomento Cooperativo, Registro Cooperativo Nacional, número 9315, y
Bueno, esto es lo que se tiene, formalmente es lo que encontré. Probablemente pudo haber hecho en 30 cuando fue Lux y en 33 después que se cambió el nombre, es probable que hubieran existido otras formas que se reglamentaron con lo que funcionó en ese momento la cooperativa anterior, pero como está visto en estos documentos, se registró la cooperativa hasta octubre de 1939. Bueno, entonces vamos a leer, les digo, estas bases constitutivas de la cooperativa de consumo del Sindicato Mexicano de Electricistas, sociedad SCL, creo que quiere decir y significa Sociedad de Capital Limitado. No creo que sea Sociedad Cooperativa Limitada, no. Bien. Eh, el capítulo 1 señala la denominación, el domicilio, la duración y el objeto y régimen de la sociedad. Cláusula 1. La sociedad se denominará Sociedad Cooperativa de Consumo del Sindicato Mexicano de Electricistas, SCL. En términos corrientes, es una tienda o, como diríamos ahora, es una almacén y tienda. Y bueno, se llama SME y va a estar justamente en el SME en Artes 45. Déjame ver si lo dice más adelante. El domicilio de la sociedad para todos los efectos legales se fijará en la Ciudad de México, Distrito Federal, actualmente en la primera calle de República de Colombia número 9. En esa época ya están construyendo artes en Artes 45 y en una nota supe que en el edificio de enfrente de Artes 50 y 50 y 35, creo, había empezado a operar la clínica hospital. Entonces había dos edificios. Cláusula 3. La duración de la sociedad cooperativa será por tiempo ilimitado. Cláusula 4. El objeto de la sociedad será a la compra y distribución de artículos de consumo que necesiten los socios y sus familiares. Cláusula B, perdón, inciso C, B, la producción por propia cuenta de los mismos artículos para el fin antes indicado. Si se dan cuenta, el objetivo de esta cooperativa de consumo planteaba la posibilidad de que se produjeran estos artículos de consumo. No supe, no sé si algunos compañeros sepan si algunos de los productos que se hayan vendido en la cooperativa los haya fabricado el INME, pero en la cláusula 2 está la posibilidad de que se produjeran. Y si se cumplían estas dos cláusulas, estos dos objetos de la sociedad, entonces iba a ser distribución, compra, distribución de artículos de consumo y producción. La propuesta es una cooperativa de consumo y de producción. Queda muy clara que se estaban proponiendo en lo posible trabajar en ambas cosas. La sociedad, cláusula 5, perdón, la sociedad adopta el régimen de responsabilidad limitada. Y dice la duración del ejercicio social, hay un asterisco que no aparece marcando ninguno de las cláusulas leídas. Pero como dice al final, la duración del ejercicio social será de un año.
Y no sé, bueno, entiendo por qué, pero no, debió ser parte de y no con un asterisco. Capítulo 2 del capital y de los certificados de aportación. Y como ven, muy llamativo, antes de continuar, perdón, esa posibilidad. No me imagino qué podrían haber fabricado, pero probablemente estaban pensando en algunos artículos eléctricos, probablemente, o en carpintería, elaborar algunas cosas. No sé si porque todavía muchos eran campesinos hubieran podido ofrecer eh, artículos comestibles, pero queda claro que tenían la idea de que podían ponerse a producir algunos materiales de consumo. Y eso es muy interesante. Buscaremos más datos para saber si lo lograron hacer. Bien, cláusula 6. El capital de la sociedad será ilimitado y estará representado primero por el valor de los certificados de aportación que hubieran suscrito los socios. Segundo, por los donativos que reciba o hubiere recibido la sociedad, pero estos no serán repartibles. Si alguien quiere donar, juntos ahí. Incluso socios que quieran aportar más de los certificados serán aceptados. 3, por el 10% de los rendimientos que cada socio obtenga al finalizar cada ejercicio social por concepto de operaciones realizadas con la cooperativa. Esto significa que en el funcionamiento concreto de la cooperativa están pensando, obviamente como debe de pensarse, que la cooperativa va a ir avanzando y creciendo y teniendo resultados muy positivos. Entonces, de los rendimientos generales que van a tener, cada socio va a aportar el 10% como capital reinversible, ¿no? Es, por supuesto, una propuesta muy clara. Cláusula 7. Los certificados de aportación tendrán un valor de 50 pesos cada uno y deberán ser pagados en efectivo. 50 pesos por cada certificado de aportación. No tengo idea de cuánto sería, pero era una buena cantidad eh, para la sociedad y una buena cantidad por cada trabajador, bueno, por cada socio. Ya veremos más adelante quiénes son los socios, van a ser los trabajadores, por supuesto, y pero tampoco era un excesivo dinero donde no todos pudieran ausentarse de la cooperativa. Cláusula 7 bis. Los certificados de aportación totalmente pagados, excedentes de 1, percibirán 6%, está en número y en letra, 6% de interés anual. Cláusula 8. Cada socio, al ser admitido, deberá exhibir por lo menos el 10% en efectivo del valor de los certificados que hubiere suscrito, debiendo cubrir el saldo en exhibiciones cuando menos de $1 cada semana. En todo caso, el importe total deberá quedar cubierta precisamente en el plazo de un año a partir de su fecha de ingreso. ¿Se dan cuenta? Están pidiendo el 10% máximo para poder ser socio. Entonces, está abierto propiamente con esa
con esta parte de la cláusula a que todos los socios puedan entrar. No van a pagar los 50 pesos contantes y sonantes, sino solo en efectivo el 10%. Y es posible, en ese sentido, que todo el mundo participe. Y tienen un año, a partir de su constitución, de pagar un peso semanalmente, hasta completar los 50 pesos, bueno, el resto, el 90% que les faltare. Es una aportación y ya son socios que aportan. En ese sentido, es una cooperativa de consumo donde se le está posibilitando a la gran mayoría de trabajadores, si no es que a todos, que puedan ser socios de la cooperativa. Entonces, es muy interesante que se puedan recibir tus certificados de aportación porque tienes esta posibilidad. Cláusula 9. Los certificados de aportación serán nominativos e individuales de una sola persona, tuyos, míos, del otro compañero y la compañera, de valor inalterable. Se expedirán al quedar íntegramente pagado su importe y solamente podrán transferirse en las condiciones previstas por el artículo 11 del reglamento de la Ley General de Sociedades Cooperativas. Ay, a ver si no me hacen buscar solo por esto la ley de la época de 1939 para que nos quede claro. Seguramente no es nada complicado que a los familiares directos se les pueda dar su derecho de aportación que han adquirido. Pero como dice aquí, tu certificado de aportación es personal, pero quizá en caso de defunción, supongo, eh, en caso de accidente de tal manera que el, el compañero o la compañera sufra de alguna limitación permanente, podría darse el caso de eso. En fin, sí se va a poder, pero de principio es intransferible. Cláusula 10. En caso de devolución del valor de los certificados de aportación, este se hará al finalizar el ejercicio social y después de practicar el balance general, salvo el caso de que la Asamblea General acuerde se haga la devolución inmediata y las condiciones económicas de la sociedad así lo permitan. Es una situación complicada, pero propiamente seguramente se pone porque debe de cumplirse con ciertos requisitos, no debe de haber problema alguno en esto. Última cláusula del capítulo 2 es cuando la Asamblea General de Socios, por supuesto, no lo dice, pero es de socios, acuerde reducir el capital que juzgue excedente, se hará la devolución a los socios que posean mayor número de certificados de aportación o a prorrata si todos son poseedores de igual número de certificados. Cuando el acuerdo sea en el sentido de aumentar el capital, todos los socios quedarán obligados a suscribir el aumento en la forma y términos que acuerde la Asamblea General. Es decir, siendo tan baratas ser quien posea certificados de aportación, siendo 50 pesos, están suponiendo que va a haber socios que tengan más certificados que otros, que algunos trabajadores solo van a tener
uno o dos certificados, pero habrá otros que sean muy interesados en aportar lo más posible. Supongamos 1,000 pesos en vez de 50, 1,000 pesos. Y puede ser posible, ¿no? Quizá con el ahorro podrían incrementar o ahorrar y reunir para depositar más después de cada ejercicio, si lo permite la ley, pero si no, desde un inicio, por supuesto, había trabajadores de varias categorías de salario que sí pudieron haber hecho unos aportación de un certificado, otros de dos, de tres, de cuatro, y entonces quienes tienen más certificado recibirían, como es lógico, más del excedente. Se acabó ahí el capítulo 2, capítulo 3 de los socios. ¿Quiénes van a ser socios? Este es un punto importante. Cláusula 12. Para ser socios de la cooperativa se requiere, además de los requisitos que se contienen en el artículo 9 del reglamento, los siguientes. Uno, suscribir por lo menos un certificado de aportación, es decir, es sencillo, 50 pesos. Y te dan tu certificado, porque el certificado te lo dan cuando lo liquides completamente. Es decir, si a muchos de los compañeros se les iba a dificultar pagar 50 pesos de inmediato, van a tener un año para poder completar sus 50 pesos. Entonces, primero tener tu primer certificado con 50 pesos. Segundo, ser miembro activo del Sindicato Mexicano de Electricistas o socio comisionado de él o de la cooperativa. Esto es muy llamativo porque, bueno, todos los trabajadores les dicen en esa época, para obra determinada o de planta pueden ser socios. Esos serían los miembros activos. Aquí, en este año, todavía los jubilados no son considerados miembros activos del sindicato. Recordemos que hasta 1956 se va a crear la cláusula donde los jubilados, y después en ningún sindicato va a volver a ocurrir, donde los jubilados van a ser considerados miembros activos. Eh, Preguntaremos a algunos si alguien en esa época pudo todavía convertirse en socio de la cooperativa, pero en esta época solo iban a ser miembros activos los trabajadores, y aquí por eso digo que es muy fabuloso, quienes trabajan en el sindicato para el aseo, mantenimiento y demás, y le agregan aquí, o para la cooperativa, los socios comisionados van a ser, van a poder ser miembros de la cooperativa. Y tercero, abastecerse en el almacén de la cooperativa de los artículos que ésta expenda. O sea, es muy sencillo ser socios. Trabajador, socio comisionado, perfecto. Bueno, primero tener un certificado, segundo ser trabajador y tercero te comprometes a comprar lo que la cooperativa de consumo vende. Seguramente, pues sí, siendo socio, lo que más conviene es comprarle a la cooperativa. Artículo 13. Las CLA son causas de exclusión de un socio, además de los contenidos en el artículo 16 del reglamento, las siguientes. A ver si después localizamos el reglamento, porque ya están saliendo cosas interesantes. A. Causar por negligencia, descuido, dolo o incompetencia perjuicios graves a los bienes de la sociedad. Hay que respetar todos los bienes, todo lo que se vende, todo lo que está.
en la cooperativa de consumo. B, faltar al cumplimiento de las obligaciones que le impone la Ley General de Sociedades Cooperativas, su reglamento, las presentes bases y los reglamentos interiores que la sociedad expida, que la sociedad cooperativa expida, que publique. Cláusula 14. Bueno, es sencillo. Si tienes obligaciones como socio de la cooperativa, hay que cumplirlas. Por ejemplo, si hay asamblea, ir a la asamblea. Por ejemplo, si hay un acuerdo de asamblea de la cooperativa, cumplir con ese acuerdo de la asamblea cooperativa. Y la otra, pues, no dañar ni perjudicar tanto a lo que vende, como dicen aquí, a lo que expende la cooperativa, como a lo que se almacena. Portarte bien en la tienda, simplemente. Entonces, esas son los asuntos que hay que tener cuidado para que no te expulsen, te excluyan de la cooperativa. Bueno, entonces estas son las primeras cláusulas. Seguimos. El 14. Cláusula 14. Para la exclusión de los socios deberá procederse en términos del artículo 17 del reglamento de la Ley General de Sociedades Cooperativas. Definitivamente vamos a tener que buscar en el diario oficial de la Federación la ley de 1939 y el reglamento para saber a qué se refiere este artículo 17. Cláusula 15. Al notificarse a un socio el acuerdo de exclusión dictado en su contra, deberá incluirse en la comunicación el texto del acto de la asamblea que tomó el acuerdo. Perdón, el texto del acta de la asamblea que tomó el acuerdo, transcribiéndose en la misma los artículos 25 de la ley y el 18 de su reglamento. O sea, no te pueden separar de la cooperativa si primero no se toma un acuerdo en una asamblea de socios de la cooperativa, una asamblea general. Ya eso es difícil. Segundo, te lo comunican con copia del acta de esa asamblea de socios, más los artículos 25 de la ley y 18 del reglamento. Por estas condiciones tenemos que ir a leer, a buscar la ley del 39 y el reglamento de 1939. Cláusula 16. Los socios podrán retirarse voluntariamente de la sociedad perdón, los socios se podrán retirar voluntariamente si la asamblea aprueba su renuncia. Es decir, para excluirte tiene que haber asamblea de socios y para retirarse también. Veremos si adelante dice cada cuándo pueden hacerse asambleas o incluso si puede haber asambleas especiales para retirar a socios. Cuando el socio que quiera separarse manifieste que lo hace por inconformidad con alguna o algunos de las operaciones que la sociedad pretenda llevar a cabo, bastará que lo haga constar así en su solicitud escrita para que si sus razones fueron aceptadas de acuerdo con estas bases, se le considere libre de responsabilidad por cuanto se relacione con dicha operación u operaciones. Es
Es curioso qué tipo de operación puede hacer la sociedad para que tú consideres que debes de salirte. No sé, que van a vender refrigeradores si tú no quieres que se vendan, van a vender televisiones si no debe de haber este, este tipo de productos. Bueno, en esa época no había televisiones, refrigeradores ya empezaron a llegar, creo. Entonces tendríamos incluso que revisar qué tipo de mercancías se estaban vendiendo en México. Este, por ejemplo, que creo todavía no llegaban los calentadores modernos. Si había, quizá había con el boiler que se encendía con madera, con papel, con viruta, con leña. No, está interesante, pero en fin, es difícil que uno como socio que debes de comprar ahí te puedas negar a que vendan algo, porque dice operaciones, algo que vendan y compren o que produzcan, no lo sabemos. Es muy raro que uno quisiera salirse por su cuenta. No es tan raro que tú dañes alguna de las propiedades de la cooperativa. En fin, cláusula 17. En caso de fallecimiento de un socio, la persona que se haga cargo total o parcialmente de quienes dependan económicamente del socio fallecido tendrán derecho a formar parte de la sociedad si satisfacen los requisitos que establece la ley y su reglamento, así como los que para miembros de nuevo ingreso señalan estas bases. Un poco lo que comentábamos hace rato, seguramente la esposa, la viuda y los hijos podrían ser socios de la cooperativa de consumo llamada ESME. Cláusula 18. En todos los casos en que se tenga que devolver ya a los asociados, ya a sus herederos o representantes legales el valor de los certificados de aportación y los rendimientos a que tuvieran derecho hasta la fecha en que dejaren de pertenecer a la cooperativa, la devolución se hará descontando el importe de las aportaciones y rendimientos, las responsabilidades que el socio tuviere para con la cooperativa y la devolución se hará en los términos de la cláusula 10, que indica, como vimos, el que se finalice el ejercicio social. Habrá que ver si aquí se indica cuándo, pero seguramente es un año que se cumpla para que se pueda hacer la devolución incluso a los herederos. Cláusula 19. Cuando se devuelva el importe de los certificados de aportación a los socios o a sus herederos o representantes legales, se hará la anotación correspondiente en el libro talonario, levantándose además un acta especial firmada por ambos consejos y por el interesado en que consten los números de los certificados de aportación cancelados. Capítulo 4. Derechos y obligaciones de los socios. Cláusula 20. Son derechos y obligaciones de los socios, primero, responder con el valor de los certificados de aportación que desean de todas las operaciones sociales que se hayan realizado y contraído mientras formen parte de la sociedad y hasta por un año posterior a la fecha en que haya dejado de pertenecer a ella. Todas las operaciones que se hayan realizado, tienes tú, en caso de derecho y obligación, tener el valor de tus certificados, sea que los entregues, sea que te los regresen. Segundo, cuidar la conservación de los bienes de la cooperativa. Es tu obligación cuidar todo. Es decir, y a veces no lo quiere uno creer, pero entras a una tienda y no puedes descuidarte de entrar a la cooperativa y comportarte mal.
no estar atento a lo que estás viendo, atender a los avisos que están para determinados muebles, aparatos, cosas que se estén vendiendo, o estarte comiendo las galletitas o lo que encuentras en el camino. Recuerda que son los bienes de la cooperativa y la cooperativa son todos ustedes los que entran en la cooperativa por ser socios. Es una propiedad colectiva y esto no puede olvidarse. Entonces hay que mantener esta propiedad de todos como una responsabilidad conjunta de todos los que son socios. Entonces, y cosa curiosa, es su obligación ir a comprar y es su obligación cuidar todo. Tercero, cumplir con las prevenciones de la Ley General de Sociedades Cooperativas, su reglamento, esas bases que estamos leyendo, bueno, eso nos dice, las presentes bases y reglamentos interiores que ponga en vigor esta sociedad. Cuarto, tener un solo voto, sea cual fuere el número de certificados de aportación que hayan suscrito. Miren, esto es bien interesante. O sea, para el rendimiento que te puede beneficiar después de cada periodo social, si puedes obtener más rendimientos que muchos, según tu cantidad de certificados. Si tú tienes 10, tienes 15 y otros tienen solo uno, en ese momento, cuando se tome una decisión, todos tienen un voto. Nada que yo compré 20 certificados de aportación y yo tengo 20 votos, no. Todos solo tienen un voto. Eso está maravilloso. Es decir, obviamente puede haber compañeros que compren, perdón, que adquieran. Este es el problema de la cooperativa, ¿se compran o no se compran? Se adquieren, ¿no? ¿Qué diferencia puede haber? Una cooperativa no es una simple compraventa de objetos, se tiene que pensar, como dice el apartado 2 de esta cláusula. Son bienes colectivos. Tú eres parte del colectivo, tú eres parte de la cooperativa y en ese sentido no hay privilegios para nadie, todos debemos conservar todos los bienes, todos los productos, todas las mercancías de la cooperativa y todo el procedimiento de la compraventa, todos. Y en ese sentido, cuando vas a votar, tienes un voto, aunque tengas 10, 15, 20 mil certificados de aportación. Ahí tienes un voto. Está muy interesante este punto. Quinto, formar parte del Consejo de Administración, del de Vigilancia y demás órganos y comisiones de la sociedad. Es decir, como eres parte, eres socio y existen diversos órganos representativos, órganos de ejecución, órganos deliberativos, tú puedes ser parte del Consejo de Vigilancia. Por decir, todos los socios pueden ser electos en una asamblea como parte del Consejo de Administración o del Consejo de Vigilancia. Sexto, concurrir a las asambleas generales o hacerse representar en los términos de estas bases. Séptimo, las demás que le confieren estas bases, la ley y su reglamento. Capítulo quinto de los fondos sociales. Cláusula 21. Los fondos sociales de la cooperativa serán A, fondo de reserva, B, fondo de previsión social. Cláusula 22. El fondo de reserva será irrepartible y se formará con el 10% de los rendimientos de cada ejercicio social. Será limitado hasta alcanzar el 10% del capital social
y se depositará en el Banco Nacional Obrero de Fomento Industrial. Es decir, los rendimientos del conjunto será el 10% de lo existente. Este fondo de reserva se toma en cada ejercicio social, 10%. De tal manera que justo como dice su nombre, es una reserva en caso de algo que ocurriera, digamos, una crisis económica, ¿no? Y aquí ya me entró la duda de lo que hemos comentado en la otra añoranza. En tiempos de Rivera Rojas, esta, y habrá que ver qué tanto se modificó estas bases, porque recordemos que él creó el agregado al secretario de cooperativa y le llamó acción política. Y yo digo que de este momento, o incluso desde el surgimiento, pero en especial de este momento, del 39 hasta los años 50, seguramente la cooperativa siempre tuvo rendimientos que repartir. Siempre ha de haber tenido fondos de reserva que mantenerse. Pero en el momento que se modifican los estatutos y la participación política va a ser parte de la acción cooperativa, supongo que esta parte del fondo de reserva fue utilizado para otras cosas, porque curiosamente después va a empezar a tener crisis constantes la cooperativa, va a llegar un momento que es insostenible la cooperativa. La hipótesis, porque me lo estoy imaginando de aquí, que hay fondos que no se pueden repartir y que están justo ahorrados para un caso de emergencia. Estos fondos seguramente fueron malversados cuando se convierten en parte de la acción política en el PRI. Es una hipótesis, pero ¿por qué lo digo? Porque el PRI y sus líderes que estaban ahí empezaron a negociar, a usufructuar con bienes colectivos, con bienes sindicales, con los bienes de las cuotas que se daban, en este caso, en las organizaciones obreras. Es una hipótesis, luego buscaremos, veré, ojalá pudiera existir eh, eh, cambios, trataré de buscar si se puede los cambios a estas bases, donde en el caso de la secretaría que se crea, sí existe simplemente que el de acción cooperativa es al mismo tiempo el de acción política. Entonces ese secretario tiene a su disposición, justo por el título de ser secretario de ahí, los bienes de la cooperativa. Se cambiaron las bases o sin consultar o violentando esta cláusula 22, el secretario de aquellos tiempos utilizó tanto el fondo de reserva como de provisión social para otros objetivos, para otros fines. Bueno, se queda como hipótesis. Porque la pregunta posterior es, ¿en qué momento la cooperativa dejó de ser y trabajar con números positivos? Bueno, cláusula 23. El fondo de reserva podrá ser afectado de acuerdo con la Ley General de Sociedades Cooperativas y su reglamento. Al finalizar el ejercicio social en que hubiera pérdidas líquidas, debiendo en estos casos ser reconstituido hasta alcanzar el límite a que se refiere la cláusula 22. Fíjate que está la idea de que si algo sucede, hay de urgencia reconstituir el fondo de reserva para que llegue al límite del 10%, es decir, el fondo de reserva puede crecer más, 10, 15, 20%, pero lo mínimo con que puede funcionar es con el 10%. Y entonces habrá que ver cómo se menciona este asunto en esta ley.
Cláusula 24. El Fondo de Previsión Social será ilimitado y se constituirá mensualmente con el 2 al millar de los ingresos brutos de la sociedad. Y se destinará, fíjense, es curioso, mensualmente con el 2 al millar, no dice el 2%, 2 al millar de los ingresos brutos. O sea, 2 pesos de 1,000. Está raro. A pagar, se va a destinar a pagar auxilios médicos y de medicinas en los casos de enfermedad de los socios, así como de sus familiares, y gastos de funerales en casos de fallecimiento. Estos servicios se proporcionarán de acuerdo con las prevenciones del reglamento que al efecto se formulen. El porcentaje señalado para la constitución de este fondo podría ser aumentado por la Asamblea General de acuerdo con las necesidades de la sociedad, pero por ningún concepto disminuido. De conformidad con lo que constituye el reglamento de la Ley General de Sociedades Cooperativas y las cantidades correspondientes al Fondo de Previsión Social se aportarán mensualmente tomando en cuenta los ingresos brutos del periodo. Bueno, pues aquí la previsión social está dedicada solamente a médicos y medicinas del socio y familiares y en caso de muerte, los funerales. Es curioso, solo dos objetivos. A mí me llama la atención porque no sé si ya hubiera estando en problemas la clínica hospital, porque como todos sabemos, todos los electricistas tienen su clínica, su clínica hospital funcionando en el sindicato. Pero bueno, es de verdad que aquí nos lleva a pensar ese tipo de cosas. En fin, se nos acabó el tiempo, no podemos continuar por hoy. Como se han dado cuenta, nos quedamos justo para iniciar el capítulo sexto de cómo funciona la sociedad cooperativa. Es muy interesante leer este reglamento y intentaré ver si, como es ahora todo tan fácil a través de Internet, localizar la ley y el reglamento de la ley. Nos vamos por ahora. Les agradezco mucho sus atenciones. Eh, si necesitan comunicarse conmigo, recuerden que hay un correo al que me pueden escribir. Oye, espérenme, déjenme si se los puedo localizar para que lo tengan a la mano y me escriban por si les interesa este documento. Se los puedo hacer llegar, me mandan un correo pidiéndome y yo se los envío con gusto a vuelta de correo, como se dice, si me hacen el favor de pedirlo. Eh, Pensé que a través de redes sociales, pero en realidad luego yo no sé usar las redes sociales y entonces sí les pido que por favor hoy, bueno, es Víctor Sánchez, perdón, ya lo estaba tratando de presentar a ustedes y se me fue. Ahí está. Perdón, Víctor Sánchez 68 @hotmail.com. Quienes quieran recibir este documento de las bases de la cooperativa
de 1939, con gusto se los puedo hacer llegar. Apenas lo estoy transcribiendo, pero bueno, gracias. Y este y otros documentos de las añoranzas de electricistas, escríbanme a este correo y con gusto les respondo y les envío el documento. Muy amables, y entonces nos vemos hasta la próxima en otra añoranza de electricistas. Toman su chocolatote. Hasta luego.